Para mí es un placer poder ofrecerles una recreación de la conferencia organizada por el Comitato de Vigo de la Società Dante Alighieri sobre lo que aportaron diferentes monumentos arqueológicos de Italia a mi tesis doctoral del monumento romano de Santa Eulalia de Bóveda. Antes de entrar en detalle con mi exposición, quisiera agradecer a todas las personas e instituciones que han posibilitado la visita de estudio a diferentes monumentos de Roma, cerrados al público por diversas causas. Permítanme, igualmente, que haga una mención especial a la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma, puesto que ha gestionado los permisos oportunos, además de acogerme en sus instalaciones, junto a mi mujer, durante nuestra estancia de estudio en Roma. Y, por supuesto, mostrar mi satisfacción y mi gratitud al Comitato di Vigo de la Società Dante Alighieri y a la diligente eficiencia de su presidenta, Daniela Serraino, por organizar esta conferencia en mi ciudad. Así como ha sido una institución española la que impulsó el trabajo de investigación en Italia, me siento muy complacido de que sea una institución italiana la que tome el relevo a la inversa y posibilite una mayor difusión de estos resultados en España. Situado a unos 15 kilómetros de Lugo, el monumento de Santa Eulalia de Bóveda fue descubierto bajo el atrio de la iglesia parroquial. Es un gran ignorado en Galicia, a pesar de ser declarado Monumento Nacional en 1931, solo 5 años después de su descubrimiento oficial, el 20 de junio de 1926. El próximo año se celebrará su centenario. Internacionalmente, es un referente arqueológico por sus espléndidas pinturas murales, entre las que destacan la representación, con admirable realismo, de diversas especies de aves entre motivos vegetales. El diseño arquitectónico del monumento, resultado de la excavación, reveló un prototípico templo clásico in antis, en cuyo interior se desarrollaba una planta basilical. A priori resultaba una anomalía que desorientó a los primeros investigadores. Esta circunstancia, junto con algunos materiales y otras particularidades del monumento, motivó que se ofreciesen diferentes interpretaciones sobre su origen y funcionalidad. Al igual que otros autores, aunque los menos, he retomado la hipótesis funeraria. Veremos que ni la apariencia de templo in antis ni, por ejemplo, la presencia de ventanas invalidarían esta propuesta. Pero antes de sumergirnos entre los referentes italianos, echemos un rápido vistazo a los paralelos orientales de monumentos funerarios, ya puestos en valor poco después de su descubrimiento, aunque no tuvieron una difusión adecuada. En 1935, Helmut Schlung publica una pormenorizada imagen del conjunto artístico, incluyendo planos que reflejaban fielmente el estado del monumento. Percibe en Bóveda características arquitectónicas de hipogeos del sur de Rusia y Siria central, donde existen diferentes monumentos funerarios soterrados, a los que se accede mediante escalones o rampas a un vestíbulo. Los ejemplos rusos se localizan en necrópolis situadas en las penínsulas de Tamán y Kerch. Las diferentes tumbas son amplias salas abovedadas construidas con sillares regulares de piedra. Los monumentos sirios se encuentran esculpidos sobre roca y presentan la particularidad que más los identifica con Bóveda, su fachada. Estas son robustas, más anchas que el recinto y suelen contar con un vestíbulo porticado. Situados ya en la geografía en cuestión, centrémonos en las calzadas del Imperio Romano, porque en ellas y en las afueras de las ciudades se encontraban sus necrópolis, ubicación de la mayoría de los monumentos que vamos a tratar. Recordar que, etimológicamente, necrópolis significa ciudad de los muertos y surgieron debido a la prohibición de enterrar dentro de los límites urbanos, por cuestiones de salubridad pública. Ubicadas preferentemente en las vías de acceso, posibilitaba a los transeúntes ver y recordar a los difuntos, permitiendo a estos seguir en contacto con el mundo de los vivos. La Vía Latina está considerada como la más antigua. Comunicaba Roma con Capua. Discurría por sendas naturales prehistóricas de la zona oriental del antiguo Lacio. De hecho, toma el nombre del Valle Latina, situado entre los Apeninos y los Antiapeninos. Fue la ruta protagonista durante la colonización romana de este territorio, posibilitando la conquista de Campania. Los pueblos itálicos que más resistencia pusieron fueron los Volscos, en los Antiapeninos, y los Samnitas, en los Apeninos, sobre todo estos últimos. Resultaron ser un duro enemigo,
por lo que Roma se vio en la necesidad de construir una nueva ruta, al percatarse de que no podían reabastecer sus tropas con la diligencia precisa, a través del camino costero que iba desde Ostia hasta Nápoles, por las dificultades en atravesar las marismas de la llanura pontina. Tan pronto fue nombrado censor de Roma en 312 a.C., Apio Claudio inició la construcción del tramo principal hasta Capua de la vía que lleva su nombre, logrando así poner las bases de una pronta victoria romana sobre los samnitas. El final de la guerra permitió prolongar la vía hasta el actual Brindisi, a través del territorio samnita, y el consiguiente acceso al mar Adriático. En época de Trajano se construyó una variante que permitía llegar antes a la costa. He aquí una buena muestra de calzadas que partían de Roma. Pero volvamos a la Vía Latina, porque en las afueras de Tusculum, la primera ciudad importante de su trayecto, se encuentra documentado un hipogeo de nuestro interés. Se trata del monumento funerario de la familia tusculana de los Furios, la gens Furia, de entre los siglos IV y III a.C. Fue construido encastrado en un ribazo, localizado en el bosque de Camaldoli, en la periferia norte de la ciudad. Se descubrió en la segunda mitad del siglo XVII, desconociéndose actualmente su ubicación exacta. El hipogeo presentaba una fachada monumental, exenta en su zona superior, precedida por un amplio patio flanqueado por muros a modo de contrafuerte. Una tipología heredada de modelos helenísticos, cuya influencia se mantiene claramente hasta finales de la época altoimperial. Su imagen permite hacernos una idea del impacto visual que ejercería la construcción de bóveda con su ancha y robusta fachada, necesaria para contener la presión del terreno. En la Serra do Sistral lucense, una cantera ilegal de áridos, paralizada al alcanzar una emanación de agua, permite comprobar cómo habría sido el movimiento de tierras para afrontar su construcción. Llama la atención en bóveda la presencia de ventanas en un monumento funerario. No es frecuente, pero existen paralelos. Casualmente, otro referente de interés podría estar igualmente vinculado a los descendientes de la gens Furia, asentados en la ciudad eterna. Se encuentra en los terrenos de la Vía Appia delle Sirene, una residencia privada ubicada frente al sepulcro de los Escipiones. La villa fue construida en el siglo XVI sobre una sepultura hipogea y sobre los restos del supuesto Templo de la Tempestad, atribuido a Lucio Cornelio Escipión. El espacio de la finca engloba la antigua Viña Moroni, localizada entre la Viña San Cesario al norte y la Viña Casali al sur, ubicadas en el margen occidental de la primera villa del trazado de la Vía Appia. Conforman un área que ha sido excavada intensamente desde el siglo XIV hasta la primera mitad del siglo XX. Solo en Viña Moroni se localizaron en los primeros años del siglo XVIII 92 cámaras sepulcrales. Supongo que se preguntarán, ¿qué hace una necrópolis dentro de murallas? Las murallas que se ven en la imagen forman parte de una construcción militar realizada por el emperador Aureliano, como respuesta a las invasiones bárbaras iniciadas en el último cuarto del siglo III. Esta nueva estrategia defensiva comportaría tanto la protección de zonas externas como la desprotección de otras internas. En esta área afectaron a una importante extensión de la necrópolis de la Vía Appia y de la Vía Latina. El monumento funerario en cuestión está emplazado rayando la esquina noreste de la finca, frente al complejo del Oratorio dei Sette Dormienti. Llama la atención su fachada, precedida de un atrio, con vestíbulo cubierto y sendas ventanas a la derecha, tanto en el acceso al vestíbulo como al interior del sepulcro. También fue edificado tras desmontar el terreno a los pies de una ladera, sobre una superficie muy atractiva por su ubicación próxima a la ciudad. De hecho, el camino que lo rodea es ascendente, generando así más suelo para construcciones funerarias. Un grabado de Piranesi presenta muy bien esta presión inmobiliaria y, además, cómo se manifestaba en las necrópolis la riqueza y el estatus social de las familias, a través de la ostentación de sus monumentos funerarios. Cuestión especialmente reforzada en un área de encrucijada viaria, en este caso de la Vía Appia con la Vía Ardeatina.
Trasladémonos ahora a Pompeya. En el acceso sur a la ciudad, muy próxima a su anfiteatro, se encuentra la necrópolis de Porta Nocera. En el área excavada, la necrópolis discurre paralela a la muralla, dividida en dos sectores por la calzada, como se puede observar en el plano. Además, vemos instantáneas del sector oeste y una ligera vista de la necrópolis desde Puerta Nocera. Pero es en el sector este donde se localiza otro de los sepulcros con ventanas arquitectónicas. Es más frecuente su representación simulada en un tipo de monumento funerario muy común en el siglo II, en el que mediante su fachada se suele evocar una casa, como símbolo de última morada. En este caso está datada entre los años 50 y 79, siendo sus propietarios los libertos Lucius Barbidius Comunis y su esposa Pitia Rufilla. Un matrimonio también podría identificarse como los moradores principales del monumento de bóveda. He aquí una muestra de magníficos relieves localizados en otra tumba, que habla mucho del monumento funerario en el que se localizaron. Se trata del sepulcro de los Aterii, Aterios en español, construido en los inicios del siglo II. Sus fundadores fueron Ateria, una liberta y sacerdotisa, a quien estaba especialmente dedicado el monumento, y su marido Quintus Aterius, un contratista de obras públicas que ejerció principalmente durante la época Flavia. De entre las obras que habría participado destaca el Arco de Tito y sobre todo el Coliseo, incluidos entre las 5 construcciones representadas en uno de los relieves del monumento. 2 espléndidos retratos se asocian al matrimonio fundador, pero no hay certeza de ello. Lo que sí se puede constatar es la gran calidad de estas obras de arte. La tumba se encuentra cerca de Torre Centocelle, a unos 8,4 kilómetros al sureste de Roma, junto a la Vía Casilina, la antigua Vía Lavicana, que llegaba hasta Lavicum, donde enlazaba con la Vía Latina. Localizada en 1848, se encontraba en muy mal estado de conservación. Los relieves fueron donados a los museos vaticanos en 1853. El convulso periodo del Risorgimento, la unificación de Italia, provocó que cesaran las excavaciones, sin haber realizado registros detallados de estos trabajos, perdiéndose su ubicación. Fue redescubierta en 1970, durante unas obras viales. La tumba era un suntuoso mausoleo, de planta cuadrada, parcialmente excavada en la toba, con la forma aproximada de un templo de 2 plantas. Otro de sus relieves, el de la grúa de rueda con tracción humana, lo representaría durante su construcción, otra prueba de que los dueños del mausoleo se habían enriquecido como contratistas. La tumba de un romano era un lugar sagrado. La equivalencia entre sepulcro monumental y lugar sacro se evidencia en un tipo de arquitectura funeraria conocida como tumba-templo. Su precursor está representado en este relieve, siendo igualmente paradigma de construcción lujosa. Esta nueva concepción de monumento funerario predominó a lo largo del siglo II, con especial énfasis en los años centrales. Buenos ejemplos de ello lo tenemos en un excelente grupo de tumbas de Vía Latina, pero se encuentran más alejados del tramo que empezamos a estudiar. Forman parte de un parque arqueológico situado en la 4ª milla de esta vía. Abarca una superficie de unas 2 hectáreas, conservando todavía el aspecto de la antigua campiña romana. Es uno de los complejos funerarios más importantes de la periferia de Roma. Fue descubierto durante las excavaciones realizadas entre 1857 y 1858 por Lorenzo Fortunati, un docente apasionado por la arqueología, pero también por el lucro. Los hallazgos se pusieron a la venta y muchos de los sepulcros resultaron dañados, dificultando su restauración posterior. Todo ello desembocó la revocación del permiso de excavación en 1859. Afortunadamente, en 1879, 20 años después, se pudo crear un parque arqueológico, para su correcta protección y disfrute, tras adquirir los terrenos el Estado italiano. En las tumbas templo, el culto al muerto se restringía a la esfera privada familiar, realizándose en áreas específicas de su interior. En los casos más ostentosos, además de la amplitud de espacios,
podía contar con estancias e infraestructuras necesarias tanto para la realización de la liturgia como para el hospedaje de los familiares, cuando se desplazaban al lugar en las distintas festividades anuales, celebradas en conmemoración de sus seres queridos fallecidos. Manifestaciones funerarias que surgen como plasmación emergente de un espíritu nuevo en el que, frente a la pomposidad anterior, prima la introspección en el culto al fallecido, pero sin dejar, por ello, de reivindicar la dignidad y un elevado estatus social. Sus propietarios, por lo tanto, no renunciaban ni a la suntuosidad ni a la intimidad. Los monumentos funerarios más señeros de este parque arqueológico pertenecen a esta tipología de tumbas-templo y presentan particularidades arquitectónicas y artísticas que sintonizan con lo observado en Santa Eulalia de Bóveda. El sepulcro de los Cornelios o Barberini también destaca en la necrópolis, pero nos centraremos en él más adelante. A pesar de pertenecer a la Galia, creo necesario hacer alusión a un monumento del que solo existe una descripción en el Testamento del Lingón, un documento datado entre los siglos I y II, época en la que proliferaba la construcción de grandes monumentos funerarios conformados en relación a jardines, a terrenos destinados a labores agrícolas y a estancias dedicadas a servicios diversos, como hemos visto en Vía Latina. Ejemplo de una fundación funeraria mediante la cual se obtenía el capital suficiente para garantizar su conservación y los cultos funerarios, al otorgarles a los herederos el usufructo de las propiedades asociadas al sepulcro. Además, se vinculaba a un fideicomiso para perpetuar este compromiso a los descendientes de los herederos. Se reservaría para uso exclusivo del Lingón y con la pretensión de perpetuar el culto a su memoria, además de por las obligaciones testamentarias, asociando el sepulcro a una divinidad indígena. La presencia de un ábside cuadrangular en bóveda puede revelar un diseño funcional similar, un espacio preeminente destinado a enaltecer al fallecido, a su familia o a la deidad venerada, sea fúnebre o no. Presenta ciertas similitudes con el mausoleo F de la necrópolis del Vaticano, donde hay una representación del nacimiento de Venus. Cuando pienso en las dificultades para asignar una atribución funeraria a bóveda, siempre tengo presente estos ejemplos, y cómo lastraría la interpretación adecuada del monumento lucense si hubiesen encontrado representaciones de deidades en su interior. Fechado en el siglo II, la fachada del mausoleo F está decorada con ventanas simuladas y el bajorrelieve de una perdiz como símbolo protector, ave igualmente representada en bóveda. Este mausoleo se encuentra en la necrópolis bajo la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Fue construido en la ladera sur de la colina vaticana, junto a un circo iniciado por el emperador Calígula y terminado por Nerón. La tradición indica que la tumba de San Pedro se encuentra en esta necrópolis por su proximidad al circo, lugar donde sería martirizado entre los años 64 y 67, durante la persecución de cristianos promovida por Nerón. Constantino el Grande ordenó levantar la iglesia de San Pedro entre los años 318 y 322, tardándose 40 años para construir la antigua basílica. Fue diseñada para que la tumba de San Pedro coincidiera con el altar mayor. Se ha identificado su ubicación en el área P de la necrópolis vaticana, atravesada por la vía Cornelia que enlazaba con las vías Aurelia y Triunfal. Durante la construcción del circo, para conmemorar la finalización de la Espina, en el año 37, Calígula mandó erigir en ella un obelisco traído de Egipto. Se ha desplazado poco para instalarlo en medio de la plaza de San Pedro. En una ilustración de 1891, donde se recrea la Basílica Constantiniana en 1450, el obelisco todavía se encontraría en su ubicación original. La actual vía de la Conciliazione mantiene aproximadamente el mismo trazado de la vía Cornelia. Volveremos a esta necrópolis más adelante. Confío en que ya no les pueda parecer algo extraño llegar a vincular Santa Eulalia de Bóveda arquitectónicamente con un monumento funerario. Además, considero que Dioniso, generalmente conocido como el dios de la viña, del vino y del delirio místico, forma parte de lo expresado a través de la iconografía funeraria desplegada en bóveda,
y muy presente en los ritos e inquietudes que preparaban a sus moradores para una vida plena y dichosa de ultratumba. ¿Es posible que la representación de una bacanal rebosante de vitalidad sea compatible con una escena funeraria? Un peculiar sarcófago, depositado en el gabinete secreto del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, evidencia esta certeza. La mitología órfica atribuye a Dioniso, conocido como Zagreo, el fruto del cortejo de Zeus a Perséfone, en vez de a Sémele. Hera, su celosa esposa, al comprobar que este hijo ilegítimo era el predilecto a la sucesión, encomendó su eliminación a los titanes. Estos, que habían precedido en el gobierno a Zeus, pretendían recuperar el poder perdido. Mientras devoraban a Dioniso, Zeus los fulminó con un rayo. Pudo rescatar de entre las cenizas el corazón del hijo, todavía palpitante, injertándoselo en una pierna para reengendrarlo. En otra tradición, mediante el corazón fecunda a su amante Sémele, el segundo Dioniso. De los restos de los titanes, de Dioniso y la tierra, nacerían los humanos, compuestos, por lo tanto, de una parte maléfica y otra divina. La naturaleza titánica del alma deberá ser espiada en vida, a través del conocimiento ofrecido por los ritos mistéricos órfico-dionisíacos. Así, tras la muerte del hombre, podrá ser divinizado. Fundamentalmente, Dioniso Zagreo era una deidad de salvación. El pínax es una tablilla votiva, generalmente de terracota, localizadas abundantemente en el santuario de Deméter y Perséfono de Locros, ciudad de la Magna Grecia, actual Locri, en la italiana Reggio Calabria. Su plural es pinaques. He aquí una muestra de los muchos depositados en el Museo Nacional de la Magna Grecia o Museo Arqueológico Nacional de Reggio di Calabria, con escenas de ultratumba. Lo órfico no estaba tan presente en época imperial romana, aunque los iniciados dionisíacos no dudaban de que seguirían disfrutando del vino en la muerte, reflejándose en la iconografía funeraria la facultad salvífica de Dioniso, todo sin la necesidad de recurrir a preceptos órficos. Sin duda, el influjo del orfismo igualmente calaría en otras religiones como por ejemplo el mitraísmo, el cristianismo e incluso el judaísmo, sobre todo a través del neopitagorismo y el neoplatonismo. Dioniso, por lo tanto, se convertiría en el dios a batir por el cristianismo. Cuestión interesantísima, sin duda, pero que no podemos abarcar en profundidad en este momento. Situémonos ahora en una necrópolis de incineración de Lugone di Salò, en Brescia, para estudiar una pieza localizada en una simple fosa, con cubierta a dos aguas, a la capuchina. Los materiales localizados en esta tumba, la número 111, son de inicios del siglo II, en época de Adriano. Destaca una cantimplora de terra sigillata clara, adosada al exterior de la tumba, rota en el momento de ser ofrendada. Presenta una decoración singular, digna de analizar simbólicamente. La escena del lado izquierdo se desarrolla en Troya, instantes antes de que Heracles dé muerte a Laomedonte, el mítico monarca que mandó erigir la muralla de la ciudad. En el lado derecho se distinguen tres escenas. En la principal, una pomposa procesión conmemorativa del triunfo de Dioniso, con su típica parafernalia. En la zona inferior se cosecha y se prensa la uva de una viña emparrada. La escena superior es una imagen celestial, sobrepasada la línea zodiacal. En ella, Dioniso es el auriga de un carro, tirado por dos panteras, al que va a subirse otra persona. El claro simbolismo funerario de esta escena, en la que se muestra la apoteosis de un iniciado dionisíaco, tiene su correspondencia también en el otro lado. Ambas representaciones están dedicadas a personajes míticos, Heracles y Dioniso, que tienen en común su condición de hombres gloriosos que han sido divinizados. La escena de la vendimia sugiere el agradecimiento a Dioniso por ser el creador del líquido de la inmortalidad, puesto que el vino representaba su sangre. Una conquista plasmada en la cantimplora
como una de las manifestaciones de su triunfo en la tierra y de su transición al ámbito celestial, tanto del propio Dioniso como de sus seguidores. El mensaje está reforzado en la escena de la procesión al incluir el texto Liber in Deum, traducible como libre hacia Dios, en alusión a esta apoteosis. Estas escenas representarán la culminación de los objetivos promovidos por los cultos mistéricos dionisíacos, el disfrute con la divinidad en una apacible nueva vida reservada a sus iniciados. Y una ofrenda como esta, evidentemente, tendría que facilitar este tránsito. Prosigo el estudio del monumento, pero antes de abordar la interpretación de sus destacados bajorrelieves de la fachada, me centraré en un elemento imprescindible de la portada, el vano de entrada. Concretamente en el arco de herradura que lo corona, una peculiaridad arquitectónica generalmente vinculada a etapas culturales posteriores a la romana. Su construcción está asociada a cuestiones ornamentales, porque el arco de medio punto ya reúne los requisitos de máxima eficiencia de su función arquitectónica: descargar hacia los extremos la fuerza ocasionada por el peso del área constructiva sobre el vano. Por lo tanto, todo lo que sobrepase los 180 grados en el ángulo del arco no tendría razón de ser desde un punto de vista estructural. Esta circunstancia se constata en el dibujo de Camps Cazorla sobre la geometría del arco de bóveda. Pero el exceso de curvatura podría tener una justificación constructiva, si se le atribuye la función de imposta, como bien apunta Ramón Corzo, puesto que permite sustentar la cimbra sobre la que se construye el propio arco, sin necesidad de recurrir al apuntalamiento del vano. Un recurso de fábrica muy útil para casos como el de Santa Eulalia de Bóveda, en los que, a pesar de tener un único acceso, permite alzar el arco sin interrumpir el acceso con apuntalamientos que paralizarían tareas en el interior. La difusión del arco de herradura en el occidente romano se debería a influencias del mundo oriental. Un posible origen frigio se vincula con estelas representando puertas de monumentos funerarios, como las del Museo de Esmirna, o estas otras del Museo del Cincuentenario de Bruselas, magníficos ejemplos de la representación arquitectónica del arco de herradura. Sin embargo, los numerosos hallazgos de estelas funerarias hispano-romanas con marcada incidencia de arte indígena permiten a investigadores españoles como Gómez Moreno proponer un foco secundario en la península ibérica, de influencias indoeuropeas, sobre todo por la calidad de las localizadas en León. Un ejemplo italiano lo tenemos en el excelente sarcófago de las Musas del siglo III, perteneciente al Museo Nazionale Romano. Veamos el detalle de uno de sus laterales, donde se aprecia la disposición de los arcos que enfatizan a cada uno de los personajes representados. Una función similar se aprecia en un relieve arquitectónico romano, reutilizado en la iglesia de San Marcos de Sevilla. Pero aplacemos el análisis de arcos de herradura propiamente arquitectónicos de época romana. Abordemos ahora el estudio de los bajorrelieves de Santa Eulalia de Bóveda. La dificultad de dar respuesta al significado de algunos de estos bajorrelieves no presupone un impedimento para asignarles un simbolismo funerario. Además, esta hipótesis se corrobora relacionándolos con otras manifestaciones artísticas y arquitectónicas presentes en Bóveda. En muestras iconográficas de monumentos funerarios de época clásica suelen conjurarse las inquietudes generadas ante el reto de facilitar la apacible pervivencia a un ser querido fallecido. Pervivencia entendible tanto desde el punto de vista del mundo de los muertos, donde juega un papel fundamental las exequias con las que adecuarle el tránsito al universo de ultratumba y garantizar, mediante ofrendas periódicas, un adecuado reposo, como desde el punto de vista del mundo de los vivos, donde el objetivo fundamental es perpetuar la memoria del fallecido, principalmente con la construcción y posterior conservación del monumento funerario. Lo que en él se refleje nos podrá hablar de características humanas reseñables del personaje homenajeado.
Uno de los puntos de partida para analizar los bajorrelieves de Bóveda se encuentra al inicio de la Vía Ostiensis, junto al monumento funerario con forma de pirámide y la Porta Ostiensis. Podemos comparar la cuarela decimonónica y su estado actual, ya como Porta San Paolo, puesto que la Basílica de San Pablo Extramuros se encuentra 2 millas más adelante. El otro se encuentra en el extremo sur del barrio de Trastevere, donde se realiza su famoso mercado dominical, en Porta Portese. Sustituyó a la Porta Portuensis de las murallas aurelianas, cuando en 1644 el Papa Urbano VIII mandó levantar las murallas del Janículo, con las que reforzar a las murallas de la colina vaticana. Desde estas puertas parten 2 vías hacia la costa, siguiendo el cauce del río Tíber. La Vía Ostiensis llevaba al antiquísimo puerto marítimo de Roma, en el margen izquierdo de la desembocadura, Ostium en latín, y a su ciudad, Ostia. Pero la progresiva acumulación de depósitos lo inhabilitó para barcos de gran calado, por lo que el emperador Claudio construyó Portus, en el margen derecho del río, siendo mejorado por Trajano, un nuevo complejo portuario que aseguraba los suministros necesarios a la capital del imperio. Pero no vamos a estudiar las necrópolis de las vías que transcurren paralelas por ambas orillas del río Tíber hasta la costa, aunque cualquiera de estas conduce a nuestro lugar de interés, Isola Sacra, donde se encuentra la necrópolis de Portus, dispuesta a través de una vía denominada Flavia. En la fotografía aérea se puede comprobar cómo el paso de los siglos fue ganando territorio al mar, manteniendo su peculiaridad insular. También se aprecia el extremo de una de las pistas de Fiumicino, tras la transformación del lugar de Portus en Aeroportus. Discúlpenme la gracieta. Esta decoración en mosaico de una de sus tumbas, representando la actividad portuaria, contiene la inscripción griega Oda Pausilipos. Aquí cesan todos los problemas. La necrópolis se desarrolló a lo largo de la calzada que unía Portus con Ostia, entre finales del siglo I y el siglo IV después de Cristo, con una concentración progresiva de enterramientos a lo largo de la calzada, hasta ocupar todo el espacio disponible. Destaca un intenso crecimiento durante el siglo II. Las construcciones se distribuyen en pequeñas agrupaciones separadas por plazuelas y caminos estrechos. Predominan las tumbas familiares de una cámara de planta cuadrada. Es curiosa la evidencia de manifestaciones de ritos funerarios contrapuestos al recogimiento familiar que suele caracterizar, como ya hemos visto, a las tumbas templo. La ubicación predominante de los sepulcros en zonas de acceso público facilita que los allegados del difunto lleguen a compartir con los transeúntes sus sentimientos más íntimos del duelo, aunque solo sea tímidamente. Así se comprueba con la presencia de lechos para los banquetes funerarios dispuestos a ambos lados de la entrada de una tumba, junto a la calzada. Otra particularidad es que en sus fachadas suele disponerse relieves de terracota con representaciones de la actividad profesional del difunto. En estas se muestra al aguador o alfarero, al transportista o marinero, al harinero y a un herrero en su taller. En Santa Eulalia de Bóveda, el bajorrelieve conocido como de los lisiados se ha esgrimido durante su descubrimiento como confirmación de situarnos ante un templo o lugar salutífero. Me inclino más por una representación del homenaje a alguno de los difuntos, elogiando sus virtudes como médico, por ejemplo, o reflejando los grandes padecimientos que habría sufrido en convivencia con una dolencia crónica como la gota, en la que la muerte supondría una liberación de los sufrimientos en vida. En este sentido, hacer hincapié en la tumba de un matrimonio en la que a ambos lados de su entrada se encuentran sendos bajorrelieves en los que a la izquierda el marido Ulpio Amerino, médico y representado junto a su material quirúrgico, realiza una sangría en la pierna de un paciente, mientras que a la derecha la mujer Scribonia Atice, comadrona, asiste a un parto. Estos relieves de oficios son muy característicos de las necrópolis de Isola Sacra,
pero no exclusivos. La estela de la tabernera Senti Amarantis, localizada en la necrópolis oriental de Augusta en Mérita, por ejemplo, es muy probable que haya formado parte de la decoración de la fachada de un monumento funerario. A diferencia de otros autores que ven a unos danzantes sosteniendo un arco de guirnaldas en esta pareja de bajorrelieves, me inclino más a identificarlos sujetando un manto abultado por el fluir del aire. Recurro ahora a material de Turquía para apoyar mi propuesta, a través de una buena ejecución en relieve de esta escena del Augusteón de Afrodisias. Representa a Claudio desnudo, divinizado por lo tanto, desplazándose entre las personificaciones de la tierra y el mar. Me gusta pensar que con ella se otorga al divino Claudio el don de la ubicuidad. La forma arqueada del manto que cubre a Claudio y la sutil ondulación en su borde superior delata el empuje por fricción de aire. El movimiento también se evidencia en los extremos del manto, que no mantienen la verticalidad característica de la caída natural de la tela. Estos recursos artísticos se observan en bóveda. Acción y mujer conjugan excelentemente en representaciones de raptos en episodios mitológicos. Es revelador el rapto de Europa por Zeus. Tras lograr subirla a la grupa del toro, éste inicia la marcha hacia el mar, mansamente, hasta lograr la confianza de la princesa fenicia, momento en el cual arranca la vertiginosa escapada hacia Creta. En la primera secuencia, ilustrada en una pintura mural de Pompeya, el himatión cuelga elegantemente sobre su cabeza, y en la segunda se infla por el empuje del aire como consecuencia de la veloz huida. Pero el mito del rapto por excelencia, vinculado al mundo funerario, es el de Perséfone, madre de nuestro Dioniso, que fue secuestrada por Hades para convertirla en reina del inframundo. Otra percepción fúnebre del manto elevado está asociada con la ascensión del difunto al cielo, destino de los emperadores divinizados. Para promulgar los divus, mediante el acto público denominado consecratio, era necesario el dictamen del Senado, tras enjuiciar la buena praxis de la gobernanza promovida por el emperador fallecido. Pero la consecratio no estaba reservada a emperadores o emperatrices. Era un acto religioso por el cual algo o alguien se declaraba sagrado, digno de ofrecerle culto. Tal pudo ser el caso de Agripa, como se vislumbra en el altar de Belvedere. La inmortalidad, como cualidad reservada a los dioses, era así asignada oficialmente a benefactores de la comunidad, en tanto en cuanto los frutos de su obra subsistieran tras su muerte. La idea de que el alma se aleja del cuerpo y asciende al cielo surge influenciada por doctrinas filosóficas, como la pitagórica o la platónica, que asignan al alma humana una naturaleza divina. También por la propagación de religiones orientales. Según avanzaba el periodo imperial, alcanzar la inmortalidad celestial dejará de ser un privilegio del estamento aristocrático para transformarse en prebenda de almas piadosas. Se evidenciaba entonces el asalto a los cielos. Es posible que en el bajorrelieve de bóveda también se representen estrellas en el manto, pero no se puede afirmar con rotundidad por su estado de conservación. La distinción de la mujer se realza mediante la elegante delicadeza de su vestimenta, entre la que destaca un estrellado manto azul, como signo de su nueva morada celestial, y que tanto recuerda representaciones de María. Esta maravillosa imagen se encuentra en uno de los 2 columbarios conservados entre edificios de viviendas de Roma. Se conocen como columbarios de Vía Taranto, aunque al patio se accede por la calle Pescara. Fueron descubiertos en un excelente estado de conservación en 1932, al hacer los cimientos de los edificios, siendo restaurados en los años 50. Se accede a través de una trampilla de suelo, como se ve en la foto en la que estoy acompañado por un colega de la Superintendenza Capitolina ai Beni Culturale. Me fue presentado en ese momento por la doctoressa Loretti, pero lamentablemente no recuerdo su nombre. No pude mencionarlo al principio, pero valga esta instantánea como agradecimiento por su colaboración. Si aportamos un poco más de luz, se aprecia una de las ventanas de aspillera que flanquean la entrada al primero de los columbarios.
así como lo angosto del acceso y del espacio exterior practicable. Es el identificado como Columbario I. Vemos una imagen de parte de las pinturas que lo decoran, en la que se aprecia una viña de especial vínculo dionisíaco. Su cronología lo enmarca en época Julio-Claudia, de mediados del siglo I. El Columbario II es de unas décadas posterior. Está datado entre finales del siglo I e inicios del II. Es el que realmente nos interesa, porque nuestra protagonista se revela en el centro de la bóveda que lo cubre. Peculiar muestra de una época de transformaciones, como vimos en las tumbas templo, producida por la irrupción del Imperio Romano, sobre todo durante su consolidación. Transmitida en mayor medida por el cambio de mentalidad aportado por un nuevo estoicismo, cuyas lecciones de moralidad interior se manifiestan, por ejemplo, tanto en el seno del matrimonio como en la actitud ante la esclavitud. Generalmente, entre las personas cultas, es patente una mayor autorreflexión, como resultado del desasosiego generado por un anhelo de seguridad profundo, en esta vida y en la siguiente. Estos columbarios formarían parte de un complejo funerario mucho mayor, utilizado por libertos de origen griego en una vía secundaria de un terreno agrícola, situado entre la Vía Latina y la Vía Lavicana. Vuelvo ahora a Viña Moroni, porque en el camino superior se encuentran varias manifestaciones muy parecidas, tanto en el diseño como en cronología, pero lamentablemente en peor estado de conservación. Incluso una magnífica pieza de la que solo existe su dibujo y de la que no hay certeza de que fuese localizada en el monumento comentado anteriormente, pero sí de que se encontraba al menos en su entorno inmediato. Prueba de que otro mausoleo de la gens Furia se encontraba en Viña Moroni, representando en este caso a Furia Secunda, desplazándose con el velo desplegado. No dejaré esta cuestión sin hacer un guiño a nuestra consocia Rosa Caamaño, rememorando sus ponencias sobre las aportaciones de las grandes pintoras al arte. Entre ellas, en el siglo XVIII, destacó la parisina Elisabeth Vignet-Lebrun, sobre todo como retratista. La conferencia provocó que me informase sobre esta gran artista, lo que me posibilitó localizar un retrato relacionado con esta cuestión. Fue realizado en 1793 a la princesa austríaca Caroline von Liechtenstein, representada como Iris, deidad personificación del arco iris. Era la mensajera entre los dioses del Olimpo y los hombres. De ahí su representación en raudo desplazamiento y con su característica iconografía del velo al viento. En la decoración pictórica de una cámara de uno de los hipogeos helenísticos rusos, comentados por Helmut Schluck como referentes para bóveda, se refleja el lugar donde se desplazarían nuestros protagonistas. Es una esplendorosa escena del instante de la llegada a los Campos Elíseos, la morada feliz reservada a las almas virtuosas, descrita como un sublime y plácido paraje donde reina la eterna primavera. También conocido como Pradera de los Bienaventurados o Pradera de Perséfone, lugar del que existen testimonios escritos de diferentes épocas, como la descripción de Homero o de Lucrecio 7 siglos después. Normalmente se encomendaba a una mujer la interpretación del canto fúnebre, pudiendo ser entonado por un coro en exequias de personajes ilustres. Esta circunstancia aportaría significación a los dos grupos femeninos de bóveda. No se deben relegar otras hipótesis, como en la que se significaría la consternación por el fallecimiento. A los allegados del difunto les sobrevenían conmovedoras muestras de dolor y exhibían un prolongado duelo, para lamentar su pérdida y demostrar que no habían hecho nada para librarse de ellos. Además del apego a sus seres queridos, esta necesidad emanaba de la creencia de que los muertos eran propensos al resentimiento, infligiendo implacables venganzas a quienes ignorasen sus obligaciones. Volvamos al parco de la Tombe di Via Latina, concretamente al pospuesto sepulcro Barterini o de los Cornelios, puesto que en su interior están representados grupos femeninos similares, documentados en dibujos del siglo XVII y XIX. En mi visita de estudios a Roma en 2012,
No pude acceder a su interior porque estaban en proceso de restauración. Además, al mostrar mi interés por estas representaciones, personal de la superintendencia me informó que esa zona en concreto se encontraba perdida y muy ennegrecida. Pero 5 años después me satisfizo comprobar en la prensa italiana que ya era posible visitarlo, tras haber finalizado los trabajos de restauración y musealización. Esperaba conocer la interpretación que daría a estos grupos femeninos, pero desgraciadamente me sorprendió comprobar que no se habían contemplado. Tras consultar diversas fotografías de los trabajos en su interior, si bien la decoración interpretada de la cúpula tenía atisbos de reflejar el estado original, la falta de muestras en el resto de las paredes hizo que recreasen su iconografía partiendo de prototipos funerarios, pero sin al menos haber tenido en cuenta la documentación histórica gráfica. Mi primera reacción fue publicar esta circunstancia en Twitter, cuando lo utilizaba más o menos asiduamente, antes de que cayese en desgracia, preguntando, sin obtener respuesta, por qué no se había podido desvelar uno de sus secretos. Evidentemente, fue una reacción precipitada por mi parte, y que, además, no ponía en valor todo el esfuerzo realizado por el Estado italiano en la recuperación para el público en general del importante sepulcro. Todo movido por mi frustración tras mantenerse esa incógnita, puesto que contaba con que los técnicos pudiesen haberla resuelto. Pero la pregunta sigue ahí. Retomaré de nuevo este sepulcro por lo que pudiese aportar en otra cuestión. Pasemos ahora al último par de bajorrelieves de la fachada, que representan al fénix en dos momentos clave de su existencia. Ave fabulosa, la cual, a pesar de ser única en su especie y de completar su ciclo vital, no llegaba a extinguirse. Cuando presentía el final de su vida, confeccionaba una tumba nido con plantas aromáticas y especias, lo que le permitiría resurgir de entre sus despojos. El mito nos llega de la tradición grecolatina, pero ésta se nutre en gran medida de la mitología egipcia. Las representaciones paganas del ave fénix simbolizan la eternidad y, al igual que la cultura egipcia, guiaría al alma del difunto. Por su parte, los primeros cristianos priorizan del mito el renacer del fénix, para esgrimirlo como testimonio de la doctrina de la resurrección de los muertos. En bóveda se representarían dos imágenes contrapuestas del fénix, lo que explicaría la peculiar disposición del bajorrelieve en el que el ave acondiciona su tumba sobre un pedestal. Este se encuentra tras el machón sur y oculto al escenario principal, evidenciando que el óbito se produciría en un espacio ajeno a los hombres, como indica el mito. Por el contrario, el otro bajorrelieve se muestra con su corona solar, majestuosa y triunfante a la muerte, a los ojos de los hombres y en un espacio predominante del escenario definido por la fachada. Este aspecto del discurso expositivo se ve reforzado por la orientación de los bajorrelieves en el monumento, la muerte dispuesta en el oeste y la eternidad en el este, aspectos que definen la esencia de un ave solar. Una concepción similar la encontraríamos en un ave fénix bajo la Basílica de San Pedro. Retornemos a su necrópolis, esta vez a la tumba H, o de los Valerii. Nos encontramos ante otro mausoleo de la gens Valeria, una de las más importantes y antiguas de Roma. La tradición le otorgaba ascendencia sabina. De hecho, tenían el más grande y lujoso mausoleo de la necrópolis conocida actualmente. En el plano se identifican las diferentes etapas constructivas de sus muros. Los rojos fueron realizados durante la construcción de la basílica en el siglo IV, antes de rellenarlos con tierra. Parece ser que varios de esos trabajadores se entretuvieron escribiendo y garabateando las paredes, entre las muestras de su refinada decoración en estuco. De lo más interesante son dos caras superpuestas, lamentablemente apenas visibles hoy, pero documentadas en fotografías realizadas durante el descubrimiento de la necrópolis en los años 40. Estos rostros han sido identificados como los de San Pedro y Jesucristo. Más claramente el primero, porque incluye su nombre a un lado. Pero precisamente lo que esclarece la identificación del segundo es la concepción dual del fénix.
Estas dos entidades independientes se muestran enlazadas para representar a Cristo resucitado. En su frente está dibujado un fénix doble sobre el que se lee vivus, el que vive. Entre las dos cabezas, y haciendo referencia a la de la izquierda, se lee visisti, has vivido. En la mayor parte de la superficie pictórica de Bóveda destaca la presencia de un variado tipo de aves, desplegadas entre un entorno vegetal igualmente predominante. En este caso no hay aves mitológicas. Las especies representadas ya eran conocidas y apreciadas en la antigüedad clásica, incluidas las más exóticas, ya fuera desde un punto de vista lúdico, productivo o gastronómico. En el caso del faisán y su nombre, Faisanius colchicus, procede de Fasis, el actual río Rioni de la región caucásica de la Cólquide, donde los antiguos encontraron por primera vez estas aves. Un río que simbolizaba el límite oriental de la navegabilidad y frontera habitada del mundo. Fue el lugar de destino de los argonautas. Las aves exóticas suelen protagonizar escenas paradisíacas, donde la naturaleza cobra especial protagonismo. Además de aportar belleza, fascinación y prestigio al lugar, este tipo de ave evoca, per se, lo lejano y lo ajeno, dos cualidades que participan del ideario de ultratumba. Su fuerza simbólica es tal que con su sola presencia podría sintetizarse la morada paradisíaca que albergue el alma del difunto. Centrémonos ahora, de nuevo, entre las vías Apia y Latina, concretamente en Vigna Codini. Así se denominaba esta zona cuando descubrieron sus tres importantes columbarios. Entraremos en el más impresionante de ellos, el número 3, el último en descubrirse. Un dibujo del arquitecto y arqueólogo Luigi Canina, publicado en 1856, representa parte del interior y recrea su exterior junto al ara adosada. En la zona superior derecha también se ven los planos de los columbarios 1 y 2, respectivamente. Otro publicado por el arqueólogo Rodolfo Lanciani en 1897 documenta una visita de época en el ala sureste. Teniendo en cuenta el cuantioso número de nichos, estaban destinados a personas de menor poder adquisitivo. Solían gestionarse a través de los collegia funeraticia o de asociaciones de diversa índole, para asegurarse un sepulcro honorable y las correspondientes honras fúnebres. También se daba el caso, aunque menos frecuentemente, de ser construidos por familias poderosas para sus libertos y esclavos, habilitando un espacio funerario vinculado a la gens de la que dependían. En los tres columbarios predominan epígrafes funerarios con referencias a libertos y esclavos de miembros de la dinastía Julio-Claudia, lo que explicaría la suntuosidad de los mismos. La superficie de las paredes, por donde discurre la escalera de acceso, está mayormente libre de nichos, lo que facilitó un desarrollo pictórico con escenas paradisíacas donde la explosión vital de la naturaleza cobra especial protagonismo, en escenas de mediano y gran tamaño, al igual que en los techos. Lo habitual es que la decoración pictórica esté presente en los múltiples pero reducidos espacios que separan los nichos. Cabe preguntarse si representan simplemente un entorno bello y apacible donde depositar los restos de sus seres queridos o, más bien, si es el resultado de la idealización de un paraje de ultratumba. Sin duda, resultaría un espacio muy agradable para los familiares y amigos que asistían periódicamente a las ofrendas funerarias. Un lugar en el que creo que el agua cobraría especial protagonismo, tanto como elemento activo para permitir recrear este entorno natural, como para su empleo en el saneamiento del interior del columbario. En un extremo de la planta en U existe una especie de pasaje excavado en roca con una considerable inclinación. Podría corresponderse con una cloaca practicable con la que desalojar la ingente cantidad de agua, necesaria para dar servicio a una construcción funeraria de las dimensiones de este columbario. Mi interés por visitar este, ya de por sí atractivo monumento, estaba suscitado por un paralelo pictórico con Santa Eulalia de Bóveda. Sabía que formaba parte de la decoración,
pero temía que resultase difícil de localizar, teniendo en cuenta la gran altura y superficie de sus paredes, o que su alejada ubicación dificultase documentarlo adecuadamente. Evidentemente, no me esperaba que tan solo accediendo al columbario, una vez atravesado el jardín de su finca privada, me lo encontrase de frente. Se trata de la representación de un ganso dentro de un espacio datado en época de Tiberio. Sus marcadas semejanzas con el de Bóveda pueden sugerir la existencia de un mensaje simbólico adicional que desconozco. Quizás sea la cualidad de ave migratoria del ganso, lo que más haya influido a la hora de apreciarlo como símbolo funerario. En la cultura egipcia se les confería la potestad del vuelo entre la tumba y el más allá. En narraciones legendarias de Europa y Próximo Oriente, la Vía Láctea era referida como sendero de los pájaros o camino de los gansos, definiendo una zona que enlaza el mundo divino con el terrestre. Observar sus formaciones en el cielo durante los periodos migratorios debía resultar muy evocador. En tumbas serán igualmente representados en escenarios más apacibles, vinculados al lugar de destino, también junto a otras aves. Los ciclos migratorios están en sintonía con las estaciones anuales, aludiendo, como en estas, a una perpetua renovación. En el Museo Centrale Montemartini, un mosaico rescatado de un sepulcro de la Vía Portuensis de mediados del siglo II combina estas imágenes con la fuerza de la representación del rapto de Proserpina. La disposición de los elementos simbólicos y el uso de motivos geométricos transmiten al conjunto un movimiento circular del continuo renacer, en clara referencia a la vida eterna, como certidumbre de una victoria sobre la muerte. Obsérvese además la presencia de un ganso, y aunque semiperdidos, un faisán y un pavo real. El pavo real estaba vinculado a Juno Hera, esposa de Júpiter Zeus, diosa de la mujer y del matrimonio, del firmamento y del cielo estrellado. Cuando despliega su cola en forma circular, evoca la bóveda celeste. Su simbolismo funerario hace referencia al cielo estrellado, donde ascienden las almas. El cristianismo hereda su iconografía y le aporta un significado específico. El pavo real es considerado símbolo de la resurrección y del cuerpo de Cristo, porque se creía que su carne era incorruptible. Así, probablemente procedentes del mausoleo de Adriano, llaman la atención dos grandes y majestuosos pavos de bronce, copias que flanquean la colosal piña que da nombre al patio vaticano que la acoge. Esta colosal piña de bronce, cuya altura supera los 4 metros, fue construida entre los siglos I y II y descubierta durante la Edad Media, en las inmediaciones de las termas de Agripa. Sabemos el nombre de su autor, porque lleva inscrita la firma de Publio Quinquio Savio. Pero además de evocar la inmortalidad y el renacer por su vínculo con Atis, esta ha de ser referenciada por mencionarla a Dante en la Divina Comedia, en el canto 31 del Infierno. La asemeja con la cara de Nembrot, uno de los gigantes bíblicos que encuentra en el 9º círculo del infierno, encadenados a la pared del pozo. Así como nos asombra el naturalismo de las pinturas de aves cuando accedemos por primera vez al interior de Bóveda, no es menos cierto que el esquema romboidal vegetal también llama nuestra atención. Y no sólo como elemento predominante, sino también por evidenciarse en él la pretensión del artista en representar detalles de su fisonomía que permitan su identificación. Este reconocimiento se me antoja necesario para aprender el mensaje simbólico contenido en la ornamentación pictórica, debido a que el trellis vegetal se concibiría como el elemento vertebrador del programa iconográfico del monumento. Su textura, expresada con líneas paralelas y alternancia de colores, junto a la abundancia de racimos de uvas y a la densidad de zarcillos, apunta a que se trata de representar el crecimiento y la evolución de los sarmientos conformando una viña. El cultivo de la vid estaba plenamente desarrollado en época clásica, adaptándose a cualquier tipo de terreno y latitud, exceptuando regiones en cuyas condiciones climáticas predominan temperaturas extremas.
Para un clima tipo oceánico como el gallego, la tradición vitivinícola romana ofrecía, en boca de Columela, los siguientes consejos sobre cómo condicionar la vid. Donde se da la tremenda acometida de lluvias y tempestades, donde la vid es arruinada por los continuos aguaceros, donde está como colgada sobre escarpadas laderas y necesita muchos auxilios, en estos lugares hay que protegerla a escuadrón cerrado. Cuanto más húmedo es el terreno y el clima, y más suaves los vientos, tanto más arriba hay que alzar el yugo. La lozanía de las vides permite que se desarrollen a una altura mayor, y el fruto, al estar alejado del suelo, se pudre menos y sólo de este modo lorean los vientos que secan prontamente la niebla y el pernicioso rocío. En el diseño adaptado a climas más húmedos, por lo tanto, la viña se desplegaría entre dos altos travesaños dispuestos horizontalmente. Retomemos a Columela. Los ramos tiernos los ataremos por encima del yugo, no violentando en absoluto su natural, sino que los iremos torciendo suavemente hasta donde cada uno consienta, procurando que no se rompan al doblarlos y que no pierdan las yemas ya hinchadas. La descripción de la estructura de la viña y del modo de conformar los sarmientos tiene un buen reflejo en las pinturas de los arranques de la bóveda. Reconocerán que es un procedimiento habitual en Galicia. La viña estaba vinculada a Dioniso, quien por extensión era igualmente el dios de sus productos, las uvas, el vino, la embriaguez y del delirio místico que ésta provocaba. Como dios telúrico, su presencia también se manifiesta en la energía de la naturaleza, que renueva constantemente la vegetación, simbolizando a su vez la inmortalidad. Las arcadas laterales, definidoras de la planta basilical, en realidad tendrían una función meramente decorativa, articulando las columnas como elementos sustentantes del travesaño superior de la estructura emparrada. Debajo de las viñas estarían preeminentemente situados los restos mortales de los personajes homenajeados en los relieves de la fachada. Podría tratarse de un monumento funerario dedicado a la memoria de un matrimonio, como en otros casos ya comentados. En la Basílica di San Lorenzo fuori le mura, San Lorenzo Extramuros, en Roma, podemos apreciar una iconografía similar mostrada en el doble emparrado de bóveda. Concretamente, la desplegada en un sarcófago de la primera mitad del siglo III, emplazado en el pórtico de la iglesia. Sus cuatro caras están decoradas con escenas de un viñedo vendimiado por Herotes, entre la compañía de fieras exóticas y diversos tipos de aves, pavos reales, gallos, gansos, etc. El sepulcro de Patrón es un ejemplo de las numerosas tumbas perdidas en los terrenos de Vigna Sassi y Vigna Codini. En el dibujo de portada del libro publicado por el jesuita Gian Pietro Secchi, tras su descubrimiento en 1842, puede discernirse cuál era su emplazamiento. En un segundo plano y de izquierda a derecha se distingue la iglesia de San Giovanni a Porta Latina. Las ruinas de una tumba-torre, el oratorio de San Giovanni in Oleo, el acceso cubierto al columbario de Pomponius Silas, descubierto pocos años antes, y la muralla aureliana con su monumental puerta que atravesaba la Vía Latina. Construido a inicios del siglo XVI, sobre un antiguo monumento funerario circular, el templo de planta octogonal de San Giovanni in Oleo está dedicado al intento de martirio de San Juan Evangelista. Según la tradición, San Juan sobrevivió a la inmersión en un tanque de aceite hirviendo, ordenada por el emperador Domiciano, junto a Porta Latina. Nos encontramos, por lo tanto, en la zona ya comentada, situada entre las vías Apia y Latina, en el terreno de la antigua Vigna Sassi, al norte de Vigna Codini. El sepulcro se ubicaba en el actual Parco degli Scipione, aproximadamente bajo un pequeño tío vivo con el que me topé en mi visita de septiembre de 2012. El estilo de las pinturas, el material arqueológico y los epígrafes encontrados hacen referencia a una gran tumba familiar de finales del siglo I a.C., cuyo paterfamilias, Patrón, era un médico griego.
Destacaba la decoración pictórica, con 3 grandes apartados temáticos en disposición horizontal. La imagen predominante es la central, con 5 pinos alineados, entre los que se encuentran diversos tipos de aves y una cigarra o saltamontes. La pintura de la banda inferior imita una decoración marmórea, y en la zona superior está representado el cortejo fúnebre de Patrón. Reflejan el amor por la naturaleza y la esperanza de disfrutar, tras la muerte, de un escenario paradisíaco en el reino de Hades, al igual que se manifiesta en bóveda. Una esperanza igualmente transcrita en las paredes exteriores de la tumba, en un epígrafe en verso en el que el difunto expresa su deseo de descansar en un jardín sombreado, animado por el canto de los pájaros. Lo dejó todo así dispuesto tras haber disfrutado en vida, según sus palabras, de todos los placeres alcanzables por los mortales. La banda superior en realidad representa 2 escenas distintas. Las 2 figuras de la izquierda forman parte de la pared contigua, en un momento de la vida de Patrón, en la que uno de sus sirvientes, Apolonio, se dirige a él. El cortejo fúnebre realmente se describe a partir del ciprés solitario. Los personajes son los posibles nietos, Lamelón, Malquión y Antígona, que van tras 2 mujeres con la cabeza cubierta, su mujer Ateno y su hija Apoleia, que lleva en sus manos la máscara funeraria de Patrón. Este grupo familiar va precedido por 3 jóvenes sirvientes, que portan diversos objetos utilizados en los rituales funerarios. Al frente, 2 mujeres que, por el hecho de no indicar sus nombres, junto con el gesto de su mano derecha, presumiblemente se trate de sacerdotisas dirigiendo la comitiva funeraria. He de señalar un detalle de la procesión relacionado con los recipientes utilizados para el rito funerario. Todo apuntaría a que el que porta la primera sirvienta, Nica, sea de mimbre. Muestra un diseño en relieve distribuido en 3 bandas horizontales con un entramado de este material. Al igual que la cista mística, así conocida, un elemento esencial en el culto mistérico a Dioniso. En época romana solía ser habitual su presencia en escenas relacionadas con este dios. De este grupo de materiales extraídos del monumento hay reproducciones en detalle. Centrémonos en los 3 primeros. Recordando a Bóveda, resulta atractivo evidenciar el idéntico mensaje funerario, simbolizado por aves picoteando un racimo de uvas. Al igual que el valor simbólico del eterno renacer de la vegetación y sus frutos, potenciado cuando las almas, transmutadas en aves, se nutren de ellas. La fuerza vital así consumida es obtenida del propio Dioniso. Una escultura funeraria marmórea de Patrón y lo que parece la base de un relieve. En los 3 se referencia a Patrón. La traducción aportada por Gianpietro Secchi interpreta Jaire por salve, siguiendo los preceptos de saludar al fallecido homenajeado. En esta época, los griegos, al encontrarse, se deseaban alegría, los latinos salud y los semitas, entonces como ahora, paz. Por lo tanto, en griego antiguo se utilizaban expresiones como jaire, que significa alégrate o regocíjate, y que, como en el caso del ciao italiano, es un saludo tanto de encuentro como de despedida. Pero en uno de estos casos relativos a Patrón, se ofrece la misma confusión que en el versículo del Evangelio según San Lucas, cuyo texto original es griego, en el que se referencia las palabras del arcángel Gabriel en la Anunciación de María. En la traducción tradicional latina se utiliza el saludo paz con interjección poética. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Aunque la expresión aceptada actualmente se corresponde con alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Porque en el texto griego de la Biblia se alude el saludo generalmente con el término de paz, irini, no de alegría. Con jaire suele aludirse exclusivamente al regocijo ante referencias mesiánicas. Similar significado sería en el caso de Patrón.
y explicaría mejor la interpretación del relieve que sólo se conserva la parte inferior. Debido a que la desproporción del tamaño de los respectivos pies y el hecho de que en una figura se muestren calzados y en la otra desnudos, se trataría de un humano y de una divinidad. Y si mi propuesta fuese la correcta, se estaría representando el clímax alcanzado por un iniciado al ser acogido por Dioniso. Encontrándonos en Vigo, no me resisto a traer a colación una magnífica estela de nuestro museo. Estoy convencido de que algunos de ustedes saben de cuál se trata, solo con ver este fragmento tan parecido. Efectivamente, es la estela conocida como Dioniso y Ampelos, que yo titularía mejor de un modo más genérico, como por ejemplo, estela del iniciado dionisíaco. Tras el cumplimiento de los preceptos cultuales, en un proceso emprendido en vida, tanto el alma del anónimo vigués como la del griego patrón alcanzan la esfera divina. Teniendo en cuenta esto, me complace aportar una visión poética a la estela de Vigo, en la que Dioniso rompería la separación entre los ámbitos divinos y humanos, atravesando con su brazo la etérea frontera, acción reforzada por la posición de sus pies. E igualmente, me es grato referenciar unas palabras de Manuel Vendala, que se adaptan muy bien a lo que representa la estela de Vigo, a pesar de no tenerla presente cuando las escribió. Dioniso representa en la mentalidad y la religiosidad antigua el acercamiento de los hombres a lo divino mediante la vía de misterio, del misticismo. Dios de la fecundidad y la naturaleza, asociado al ciclo de la muerte y la resurrección, simboliza, por el perfil de su concepción y por la religiosidad que en torno a él se desarrolló, una peculiar forma de concebir al hombre y a su relación con lo divino. Frente al alejamiento apolíneo, Dioniso representa el acercamiento, la ruptura de las barreras que separan al hombre de la divinidad. Retornando al mausoleo de Patrón, hace referencia a que muy pocas familias podían permitirse la muestra de ostentación que representa. Además, no solía ser el caso de los médicos en Occidente, generalmente esclavos o libertos griegos, a diferencia de lo que ocurría en la propia Grecia y Asia Menor, donde las grandes ciudades podían llegar a ocupar cargos de gobierno y contraer nupcias con mujeres de la más alta nobleza provincial. Se entiende, por lo tanto, la suntuosidad y la ubicación privilegiada de la tumba del médico Patrón, teniendo en cuenta que llegó por sus propios medios a Roma, formando parte de una legación de Licia. Su origen, acomodada posición y sustrato cultural también explicarían el lenguaje simbólico expresado en su última morada. Pasemos ahora a la cuestión de la planta basilical en un templo in antis, que tantos interrogantes suscitó a los descubridores de Bóveda. ¿Existe algún monumento similar romano? Pues sí, y también está soterrado. Se trata de la conocida como Basílica Sotterranea di Porta Maggiore, o Basílica Neopitagórica di Porta Maggiore, aunque actualmente se suele referir a ella simplemente como Hipogeo di Porta Maggiore, tras evidenciarse la prioridad de su función funeraria frente a la cultual. Fue descubierto en 1917, durante unas obras en la línea férrea, junto a la vía Penestrina, muy próximo a la Porta Maggiore, punto de convergencia de importantes acueductos y donde se monumentalizaron los arcos de las vías Penestrina y la Vicana, más tarde insertadas en la muralla aureliana. Esta sería su ubicación aproximada. El estado general de conservación siempre ha sido muy delicado. En 1951 se aisló con un armazón de hormigón para evitar mayores daños por las vibraciones de los trenes y la infiltración de agua. A la amplia basílica de 12 metros de largo, 9 metros de ancho y 7 de alto, se accedía a través de un amplio corredor, del que sólo se conserva el tramo que conecta con el vestíbulo. La nave principal está rematada con un ábside semicircular. Los techos y paredes aparecen adornados por estucos con escenas mitológicas, que representan la salvación del alma
y secretos de la tradición inicíaca. El atrio está coronado por una bóveda esquifada, o de aljibe, casi completamente horadada por una gran claraboya cuya forma, curiosamente, reproduce y anuncia, con un más que probable simbolismo místico, la planta con ábside de la sala principal. Desde la claraboya se difundía la luz en la basílica a través de una puerta arqueada y una ventana de ojo de buey que la corona. El pavimento es de mosaico blanco, con líneas negras dobles que marcan la arquitectura de paredes, pilares y quizás un altar desaparecido desde la antigüedad en el eje del ábside, próximo a la puerta. Las paredes, pilares y bóvedas están completamente cubiertos con motivos de estuco, entre los que se ha de destacar la escena que se encuentra en la bóveda del ábside. Además de su alto valor artístico, dentro del vasto repertorio iconográfico legado por la antigüedad griega y romana, es único en su género. Representaría el suicidio de la poeta Safo de Lesbos, quien, lira en mano, parece estar a punto de saltar al mar, desde lo alto de las rocas de Leucade, próximas al santuario de Apolo. Los pitagóricos habrían hecho del salto de Safo el símbolo del vuelo de un alma hacia la inmortalidad astral. Esto explicaría la presencia de los tritones que vemos representados entre olas, al pie del acantilado desde el que salta Safo, empujada por un Eros. Uno se prepara para recoger a la poetisa con un velo extendido, el otro sopla en una caracola, simbolizando un viento marino que la llevará hacia la inmortalidad. Planteamiento funerario arcaico, donde las creencias en la inmortalidad, en particular las de la tradición órfico-dionisíaca, estaban muy presentes en Lesbos. A la izquierda presencia en la escena el joven barquero Faón, pensativo y abatido, cuyo amor no correspondido motivó la decisión de Safo. Arriba, Apolo desde su santuario, sosteniendo un arco en la mano izquierda y extendiendo el brazo derecho, asistiendo a Safo, como a todos los mortales que acuden a él en busca de salvación. Por lo tanto, Apolo es interpretado así como expresión del paso a una segunda vida tras la terrenal. El salto al mar es símbolo de renovación. Safo, atormentada por un amor no correspondido, fue representada a menudo por los grandes pintores románticos, como ocurre con esta impactante imagen, obra de Charles Mengin en 1877. Muestro ahora un cuadro diferente, perteneciente al género pictórico del vedutismo, término que tomamos del italiano y que deriva de la palabra veduta, vista, en plural vedute. Enmarcadas dentro del paisajismo y concebidas inicialmente como vistas imaginarias, pronto serían extraídas de la realidad, llegando a representarlas con un gran detallismo y con una precisa descripción de la cotidianeidad. Entre los afamados vedutisti, pintores de vistas, se encontraba Panini, quien mostró un especial interés por los monumentos de su ciudad, Roma. Fue el primer pintor de vedute enfocado en plasmar vestigios arqueológicos, aunque en este caso el paisaje suele estar idealizado, realizado a partir de elementos reales y fantasiosos, los denominados caprichos, como en esta estampa que concentra afamados monumentos romanos en un mismo lugar. Una imagen del interior del Panteón se encuentra entre sus obras más conocidas. En ella manipuló la perspectiva para aportar una visión más amplia del interior, imposible de apreciar desde ninguno de sus rincones. Documentando admirablemente tanto los monumentos como el transcurrir de los habitantes de su ciudad, Panini fue para Roma lo que posteriormente Canaletto, por ejemplo, fue para Venecia. Siguiendo con el Panteón, centrémonos ahora en un proyecto con un objetivo diametralmente opuesto. Se trata del encargo realizado al arquitecto Antoine de Godetz por la Real Academia de Arquitectura francesa y auspiciado por su fundador, el ministro Jean-Baptiste Colbert, para proporcionar planos detallados de los monumentos y antigüedades de Roma, con el objetivo de desarrollar una doctrina oficial de la buena arquitectura. La minuciosidad y precisión del trabajo convirtió la obra de Desgodetz
entre las más influyentes hasta bien entrado el siglo XIX. Sin embargo, no fue bien recibida por sus contemporáneos, muy probablemente porque no sólo demostraba la falsedad de las proporciones de arquitecturas antiguas, propuestas por afamados académicos, también evidenciaba que en la mayoría de estas construcciones no se aplicaban las reglas vitruvianas. El libro llegó a reimprimirse en 1695, 1729 y 1779, pero no logró su mayor impacto hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX, con el auge de la arquitectura neoclásica. Durante este periodo, la obra fue traducida al inglés por George Marshall en 2 volúmenes publicados en Londres en 1771 y 1785. En 1822, Carlo Fea lo tradujo al italiano, en esta ocasión enriquecido en una edición bilingüe. Un ejemplo del resultado de su trabajo se puede apreciar en esta planta del Panteón, en la que, como el resto de planos, las mediciones están expresadas en pies parisinos. En todo este proyecto se reprodujeron los monumentos tal como se encontraban en esta época, conformando un grupo de instantáneas que aportan información trascendental para la investigación arqueológica y artística contemporánea. Las dimensiones, proporciones, materiales y diseño del Panteón forjan una armonía constructiva que lo elevarían como la obra arquitectónica clásica por autonomasia. Sin duda, nos encontramos ante uno de los monumentos más carismáticos y representativos de la arquitectura romana. El corte en su sección longitudinal evidencia una perfecta simetría constructiva, destacando un amplio espacio interior, resultado de los logros arquitectónicos aportados con la eficiente aplicación del hormigón. Sobre su base circular se eleva una estructura cilíndrica coronada por una impresionante cúpula, horadada cenitalmente con un gran óculo. El espacio resultante es tan amplio y proporcionado que en él se inscribe una esfera cuyo diámetro se corresponde con la anchura y altura del interior. Pero podemos comprobar que esta simetría no se mantiene sobre el corte transversal. Gracias a una espectacular fotografía de Víctor Grigas, podemos contemplar un punto de vista diametralmente opuesto para apreciarlo mejor. Evidentemente, esta diferencia está motivada por la existencia de una única puerta de acceso. Antes de continuar, he de incidir en lo que acontece en el Panteón a lo largo de los diferentes días del año. A través del óculo cenital, el haz solar va desplazándose por su interior. Como comentaba, vamos a contrastar la mitad del perfil del lateral opuesto a la entrada con la mitad del perfil del lateral de la entrada. Tarea que resulta muy fácil a través de otro plano de Antoine de Gauthier. Remarco las mitades del perfil de la entrada con las de su opuesto. ¿Hay alguna diferencia más aparte del vano de entrada al norte y una pared al sur? En el lado izquierdo, el arco está apoyado sobre una basa. Si proyectamos su otra mitad simétrica, obtenemos un arco de medio punto. En el lado derecho, sobre la entrada, no tiene basa, pero su arco se prolonga a la altura de la basa del arco opuesto. Por lo tanto, si proyectamos su mitad simétrica, obtenemos un arco de herradura, también denominado ultrasemicircular, en italiano arco oltrepassato o arco a ferro di cavallo. Este plano me permitió verificar lo que a simple vista solo se intuía como un arco de herradura, puesto que la cornisa impide visualizarlo en todo su esplendor desde el suelo. ¿Por qué hay un arco de herradura en el Panteón? ¿Por qué no es de medio punto? Un fenómeno que acontece 2 veces al año en su interior podría dar respuesta a esta pregunta. Concretamente, 19 días después del equinoccio de primavera y 19 días antes del de otoño, al mediodía solar. Pero en el interior hay otro evento, más conocido, que se produce a mediodía del 21 de abril, la fecha asociada con la fundación de Roma, en el que el sol incide sobre toda la puerta, alcanzando su umbral.
un evento incluido por Marguerite Yourcenar en sus cuadernos de notas a las Memorias de Adriano, donde se documentan reflexiones de la autora durante el proceso creativo de su famosa novela histórica. Pero, ¿qué imagen tiene mayor magnificencia visual? ¿Esta o en la que el sol incide sobre todo el arco? La cuestión parece clara e igualmente nos permite adquirir una mayor comprensión sobre la expresión simbólica presente en la estela de Valens que ya conocemos. Y es importante señalar que en el monumento de Braz en Siria, de la misma época que el Panteón, se observa el mismo diseño y protagonismo en la aplicación del arco de herradura. Ahora es el momento de volver a la tumba Barberini, en la Vía Latina, para incidir especialmente en las zonas perdidas y restauradas en el siglo XIX. Afortunadamente, contamos con un dibujo realizado por el arquitecto Pirro Ligorio que nos muestra cuál era el estado de esa fachada en el siglo XVI. También documentó parte de la inscripción perdida que hace referencia a un quinto Cornelio, de ahí que actualmente el sepulcro sea conocido también por el nombre de esa gens. Cuando se descubrió en el siglo XIX, Barberini era el nombre de la familia propietaria del terreno desde el siglo XVII. Y una vez apreciado con detalle su dibujo, me pregunto si, desde el punto de vista del artista, también se impedía ver en todo su esplendor un arco de herradura. Hasta aquí mi exposición sobre lo esencial que me han aportado los yacimientos, monumentos y diverso material arqueológico de Italia para una mayor comprensión de la herencia recibida a través del monumento romano de Santa Eulalia de Bóveda. Pero hay otro legado cultural que está presente en diferente grado en cada uno de nosotros y que nos permite dilucidar en lo más hondo de nuestro interior lo manifestado por nuestros antepasados a través de sus obras. Especialmente cuando, por ejemplo, nos encontramos a solas en el interior de un monumento como Santa Eulalia de Bóveda. Otra cuestión es que podamos expresarlo adecuadamente con palabras. En su defecto, lo podemos solventar recurriendo a autores excepcionales que, apoyados en su erudición, gozan de la capacidad de transmitírnoslo con una mayor certeza de entendimiento. Así lo percibía y manifestaba un querido vigués de adopción. Si se celebraba allí un culto de purificación en el que las aguas jugaban un gran papel, como en Santa Mariña de Aguas Santas, por ejemplo, las aves serían las almas sanas y salvas, en paradisíaco campo donde medran la luzula y el junco. Cuando el viajero contempla las quietas aguas de la piscina central, en aquel momento de silencio y penumbra, algo, en el alma, parece que la conduce, incluso a la más inquieta, al sosiego. Se tiene la vívida sensación de lugar sagrado, y en la memoria queda aquel instante como un sueño de irresistible paz, la paz que concedía y conceden los sacros misterios. Los pintados racimos ya no son frutos de este mundo. Álvaro Cunqueiro, Guía de Galicia, 1968. Muchas gracias por su atención.